las buenas noticias. Y yo creo que la Biblia está llena de muy buenas noticias. Desde el principio hasta el final hay noticias nuevas. Y cuando nosotros entramos al mundo natural y encendemos la televisión o leemos el periódico o leemos las noticias, ¿qué vamos a encontrar? Naturalmente vamos a encontrar, especialmente hoy en día, si tú enciendes el televisor y pones CNN, ABC, NBC, todo eso, y vas a encontrar toda clase de tragedias. ¿Y qué clase son noticias malas, cierto? Y yo creo que el mundo está lleno de atrocidades. Por ejemplo, en California lo que está sucediendo, cuánta gente no ha sido afectada por ese fuego. Son noticias que dañan la vida diaria, ¿cierto o no es cierto? Porque estamos siendo atacados a diario por noticias malas. Pero cuando yo entro a la Biblia, siempre encuentro noticias buenas de parte de Dios. Sus promesas son sí y son amén. Y lo que Dios dice se va a cumplir. Lo que Dios dice se va a cumplir. Y amo entrar a la palabra, porque cuando yo entro en la palabra me encuentro con buenas noticias. Si tú estás desanimado, entra a la palabra de Dios y Dios te va a animar. Si estás desesperado, entra en la palabra de Dios. Dios te va a dar una palabra, una promesa. Y cuando yo leo la Biblia, siempre me encuentro con este mensaje que comenzó aún en el Génesis. Y ese mensaje de salvación. El mensaje que cambia totalmente nuestras vidas. Cuando tú y yo escuchamos el Evangelio, ¿qué sucedió? Nuestra vida empezó a cambiar, ¿cierto o no es cierto? Nuestra manera de pensar empezó a cambiar, nuestra manera de actuar empezó a cambiar, nuestra manera de hablar empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque escuchamos buenas nuevas, escuchamos el Evangelio, ¿cierto? En Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, principio del ¿qué? ¿Están allí? Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del ¿qué? ¿Evangelio de quién? De Jesucristo. Ok, pues muchas veces decimos, wow, que el Evangelio, y usamos mucho esa palabra Evangelio, ¿cierto o no es cierto? O evangelizar. Y yo creo que hoy en día necesitamos una nueva revelación de qué es el Evangelio. ¿Qué implica el Evangelio? Y cuando nosotros entramos a la palabra, encontramos que Evangelio, muchos conocemos que quiere decir que buenas nuevas, ¿cierto? Son buenas nuevas, pero ¿qué buenas nuevas? ¿Qué significa eso? Pues déjame decirte que esas buenas nuevas, primeramente, es una idea de Dios. Digo conmigo, idea de Dios. O sea que no es de la tierra, sino que es divino. Es algo que nació en el corazón de Dios. El Evangelio son buenas nuevas, una idea de Dios. Otra vez digo conmigo, idea de Dios. Y esa idea vino y tomó forma de carne. Se encarnó y esa persona se llama ¿quién? Jesús. Oh. ¿Cómo esa persona se llama? Jesús. Esa persona se llama Jesús. Esas son las buenas nuevas. Pero ¿qué implica las buenas nuevas? Miren, déjame leerte. Jesucristo, el justo, voy a definirte qué es el Evangelio. Murió por nuestros pecados, resucitado a los muertos, eternamente triunfante de todos sus enemigos, para que ahora no hay condenación para aquellos que creen en Él. Amén. Para aquellos que creen en Él y tengan un gozo eterno. A través del Evangelio somos nosotros fortalecidos por Dios cada día, hasta el día de nuestra muerte. Nunca, mira esto, nunca creces lo suficiente para dejar de predicar el Evangelio a nosotros mismos.
Tú sabes que nosotros, aún siendo cristianos, aún necesitamos el Evangelio. Aún necesitamos esa idea de Dios, porque es el Evangelio que nos cambia. Pablo en Romanos decía: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Esto es clave. Es muy clave porque dice: porque no nos ha destinado Dios para ira. El plan original de Dios es que todo el mundo sea salvo. ¿Cierto o no es cierto? Todo el mundo obtenga salvación. Todo el mundo puede entrar a la vida eterna. Ahora, yo me hago una pregunta a mí mismo: ¿por qué no todos entran al Evangelio? Porque no todos creen en el Evangelio. Si esto es algo hermoso, ¿cierto o no es cierto? Es algo que ha cambiado nuestra vida y sigue cambiando nuestro ser, ha cambiado nuestros familiares, ha cambiado todos nuestros seres. Ya no somos los mismos. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Hemos sido transferidos de un mundo de las tinieblas al reino de la luz, dice la palabra de Dios. Y ya no vivimos en la tierra, pero no somos de la tierra. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Somos peregrinos. Y es hermoso saber que este evangelio que ha sido predicado desde hace miles y miles de años atrás sigue cambiando personas. Sigue cambiando, sigue sanando, sigue perdonando, sigue limpiando, sigue transformando personas. Yo creo que este evangelio debe ser en nuestras vidas un estilo de vida. Digo, amigo, estilo de vida. Un estilo de vida en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es una idea de Dios. Son buenas noticias que podemos nosotros traer a un mundo que está lleno de maldad. El mundo necesita conocer estas buenas nuevas. Tú y yo no podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El enemigo va a intentar callar nuestros labios para detener de que nosotros podamos glorificar a Dios, para que nosotros podamos exaltar su nombre a través de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Porque Dios aún sigue hablando en nuestras vidas. Dios sigue dándonos de sus promesas y Dios sigue dándonos sus ideas. En otras palabras, dándonos buenas nuevas. Buenas nuevas. Cuando yo veo definiciones del evangelio, encuentro diferentes definiciones. Una es buenas nuevas que te hacen feliz. ¿No es cierto eso? Que el evangelio te hace feliz. Palabras que traen sonrisa. ¿No es cierto que el evangelio te trae una sonrisa? Es información, no solamente información, pero hay definición que encontré y dice: es información que endulza el corazón. El evangelio es la buena nueva de salvación. Las buenas nuevas o el evangelio es el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. El establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Cuando Jesús, mira esto, en Marcos capítulo 2 encontramos algo bien fenomenal. De unos varones tan radicales, yo creo que quizás vamos a llegar a ese nivel. Varones tan radicales que encontraron a un paralítico
escucharon de Jesús, escucharon las buenas nuevas de la persona de Jesús y de alguna manera lo pusieron como en una cama y buscaban encontrarse con Jesús. Y Jesús estaba dentro de la casa, pero la casa estaba llena de personas y ya no podían entrar porque las multitudes seguían a Jesús. Porque Jesús los sanaba, Jesús los perdonaba. Y cuando ellos quieren entrar a la casa, no pueden entrar porque la casa está llena, las puertas están llenas, no pueden entrar. Y se les ocurre una idea, pero muy radical. Y esa idea fue subir al techo, hacer un hoyo en ese techo y bajar hacia abajo, poner a ese paralítico allí a los pies de Jesús. Ahora piensa en el trabajo que tuvieron ellos que pasar. De alguna manera tener que hacer una escalera, subir sobre sus hombros, llegar al techo, cavar el techo, porque no creo que va a ser así, va a ser un poco diferente, pero cavar, hacer un hoyo a tal grado, no va a ser un hoyito así como alrededor de esta mesa, sino que es grande porque es un hombre que va ahí, que está acostado en una cama y tienen que bajarlo, me imagino, con lazos, bajarlo hasta abajo y que llegue a los pies de Jesús. Es un trabajo de ingeniería ahí mismo, para que llegue a los pies de Jesús. Vamos ahí, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, capítulo 2, versículo 3 dice: entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre ¿cuántos? Entre 4, más el paralítico, ¿cuántos eran? 5. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo de encima donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, digo mío, abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe, digo mío, fe. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Espera un momento. Ellos bajan porque quieren un milagro. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús, ¿qué es eso? No queremos pecados perdonados, queremos que lo sanen. ¿Cierto o no es cierto, verdad? Es la intención de ellos. Pero primero Jesús estaba más preocupado en su alma que en su sanidad. Sí, Jesús podía sanarlo, pero Jesús primero se preocupó por el alma, por salvar su corazón. Tus pecados te son perdonados. Pero no se queda ahí la historia. Los fariseos, los religiosos, dicen: oh, ¿quién se cree qué es? ¿Puede perdonarte? ¿Cree que Dios puede perdonar pecados? Y Jesús, sabiamente, le dice: ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o levanta tu cama y anda. Pero para que vean que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, tiene poder para perdonar pecados y para sanar, le dijo: levántate y anda. Y fue totalmente sano y salvo y sano. Ese es el Evangelio. Todo el paquete, completamente sano y salvo. ¿Qué fue lo que movió el corazón de Jesús? Mira lo que dice el versículo: viendo Jesús la fe de ellos. Viendo Jesús la fe. Ok, ¿qué necesito yo para obtener ese perdón de pecados? Primeramente, ¿qué? Fe en Él. ¿Quién es Él? Jesús. Simple. El Evangelio no es complicado, es fácil. Tus pecados te son perdonados.
El Evangelio es un mensaje que viene de arriba y que tiene una asignación divina. Y esa asignación es libertad al que está abatido, libertad a aquel que está en pecado. Déjame decirte que todos nosotros necesitamos del Evangelio. Todos nosotros, desde el principio, desde la creación, cuando Adán y Eva le fallaron, comieron de la fruta prohibida, necesitaban la idea de Dios, necesitaban un plan de salvación. ¿Por qué un plan de salvación? Porque cuando el hombre le falló a Dios, fue totalmente separado de Dios, totalmente desarraigado de la presencia de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, dice la palabra ahí mismo en Romanos 8, pero Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. ¡Wow! Eso es hermoso. Que aún siendo nosotros, no lo merecemos. Tú y yo no merecemos estar ahora mismo sentados en una banca. ¿Por qué? Porque el hombre en su naturaleza le ha fallado a Dios. Pero la idea de Dios es restaurar el corazón del hombre. La idea de Dios es traer transformación, es cambiar su mente. Es si el hombre va caminando hacia esta dirección, Dios lo quiere llevar, darle que pueda darse vuelta y caminar hacia la dirección opuesta. Y eso es el Evangelio. Eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es tornarse hacia el lado opuesto. Entonces, es algo increíble. Son buenas nuevas increíbles. ¿Qué? Mira, hay un problema. Y el problema es que Dios es bueno. Dice, ¿pero qué? El problema es que Dios es bueno. ¿Por qué digo eso? Porque el hombre es malo y Dios es bueno. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque Dios no puede ir en contra de su naturaleza y reconciliar a alguien que es malo. ¿Me explico? Y Dios tiene que hacer algo para poder traer a este individuo o a este grupo de personas y reconciliarlo con Él. Y sucede algo que está escrito en la palabra, que hay una sola palabra que se llama propiciación. ¿No saben qué es propiciación? Propiciación. Algunos conocen esa palabra, otros no. Propiciación es alguien que se pone en el lugar de otro. Como decir, por ejemplo, un juez. Jesús el juez, yo el que he sido condenado, o Jesús como el abogado, y está el juez. Yo ya he sido condenado, el juez dice, ya he dado mi veredicto, él es culpable. Pero Jesús viene y se pone enfrente mía y dice, yo sirvo como propiciación. Digo conmigo, propiciación. Yo sirvo como propiciación para pagar lo que Él debe. Para pagar lo de Él. Y mira qué interesante, que hace 2000 años, más de 2000 años, Jesús en esa cruz, la ira de Dios, si tú lees Isaías, la ira de Dios descendió completamente sobre Jesús. La ira de Dios. Cuando yo pienso en la ira de Dios, yo tiemblo, porque no es la ira de papi y mami, aunque a veces se siente pesado, ¿cierto? Pero no se compara
absolutamente con la ira del Dios Todopoderoso. Los montes tiemblan, los océanos huyen delante de Dios con la ira de Dios. No se juega con la ira de Dios. Y entonces, cuando Jesús está allí en esa cruz, la ira de Dios desciende sobre Jesús, porque Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo entero. De todo el mundo entero. Los pecados presentes, pecados pasados y los futuros. De todo el mundo entero. Entonces, ¿cómo yo debo reaccionar si he recibido la buena nueva de salvación? ¡Wow! No voy a callar. Yo voy a lanzar, yo voy a gritar, yo voy a correr. ¿Por qué? Porque Él me libertó. Yo soy libre en Jesús. Si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Tú no tienes, después de este servicio, tú no tienes excusa de alabaré. No tienes excusa. ¿Por qué? Porque Dios te libertó a ti. Dios te libertó. Estamos serios, ¿ah? Vuélvete como David. ¿Cómo decir que se volvió indigno para Dios? ¡Wow! Porque él conoció las grandes bondades de Dios. Si tú solamente supieras cuánto Dios te ama a ti, tú le servirías que Dios te mostrara un poquito. 0.00002 de ese gran amor gigante de Dios que se demuestra en la cruz. Tú y yo no seríamos igual. Tú y yo correríamos a las calles y decir, oye, quiero decirte algo, el Evangelio, Jesús, hay buena nueva de salvación, quiero decirte algo, Jesús, Jesús. I want to tell you something about Him that changed my life. You would run, correrías a todo el mundo. If you would only know, si solamente supieras ese gran amor de Dios hacia ti y hacia mí. Te voy a dar un assignment, te voy a dar una tarea. Cuando llegues a casa, agarra tu teléfono y habla a todos tus familiares. Quiero decirte algo. Quiero darte buenas noticias de Jesús. Cómo me cambió, cómo me transformó. Yo era ciego y ahora yo veo. Yo era ciego, ahora yo veo. Yo era ciego, ahora yo veo. Otra vez, yo era ciego, ahora yo veo. Yo estaba muerto, ahora vivo. This is the gospel. Este es el evangelio. Y cada vez que me encuentro con Romanos, yo lo he escuchado varias veces, Mateo, Lucas, Marcos, el evangelio me sigue cambiando. Es imposible que el evangelio no nos transforme. ¿Por qué? Es el poder de Dios. ¿Cómo es posible que tú le puedes decir no a este evangelio? Cuando Dios te llama a la santidad. Sí, Señor, yo quiero ser santo para ti. Cuando Dios te llama a servirle a Él sin reservas y sin condiciones. It's time, es tiempo. Es tiempo, sí, Señor, te serviré a ti, no importa el costo. ¿Cuántos pueden decir eso? Señor, no importa el costo. No importa de mi esposa, no importa de mi esposo, mis hijos, quien sea mi trabajo, te serviré a ti. No importa el costo, no importa. Why? God is good. Dios está bueno. Unbelievable news. Buenas nuevas tan increíbles. His blood, su sangre fue vertida for more than just forgiveness.
por más que solo el perdón. Mira esto, el perdón solamente es una puerta a entrar a la libertad de Dios. It's just a door. Es solamente una puerta para la libertad que Dios nos ha dado a nosotros. Es solamente una puerta. El perdón es la avenida por la cual Dios creó un camino de escape para nosotros. No merecemos este perdón completamente, pero Dios demuestra su amor que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una invitación a la misma presencia de Dios. It's an invitation. Es una invitación que dice: tú eres perdonado, entra a mi presencia. Nos abre acceso a nada más y nada menos que al Dios creador del cielo y de la tierra. Nos permite entrar a su presencia. Hermanos, eso es grande. El Evangelio demuestra al universo completo la sabiduría de Dios, que Él está en control. He is in control. Él está en control. Me pregunto, entonces, ¿por qué necesitamos este Evangelio? Why do we need this gospel? Why? Porque vivimos en un mundo que está quebrantado, lleno de pecado y necesita la restauración de su estado original. Vivimos en un mundo lleno de maldad y necesita las buenas nuevas de salvación. Leía Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Se necesita el Evangelio. Esta es la condición del hombre: destituido de Dios, separado de Dios, muertos en sus delitos y pecados. En Efesios 2:1 dice, estábamos, ¿qué? Vamos ahí, mira, Efesios 2. ¿Trajeron sus Biblias hoy? Praise the Lord. Efesios 2. ¿Qué dice Efesios 2? Efesios 2:1. ¿Qué dice? Beautiful. Hermana Nicolás, ¿qué dice? En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Delitos y pecados. Y miren lo que dice Romanos 3:10. Del 10 al 11. Romanos 3 del 10 al 12. No hay ningún justo, ni uno. No hay nadie que entienda. No hay nadie que busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. ¿Tú ves esto? No hay nadie quien haga lo bueno. ¿Cómo entonces vamos a conocer qué es lo bueno? Porque el hombre por naturaleza hace lo malo, ¿cierto o no es cierto? Por naturaleza quiere hacer el mal. ¿Cómo conocemos lo bueno entonces? Necesitamos el Evangelio, necesitamos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él es la representación de Dios, la imagen perfecta de Dios. Él es bueno. Digo conmigo, Él es bueno. Él es bueno. Necesitamos entonces conocer a Él que es bueno. Vivimos en un mundo que está siendo bombardeado por toda clase de noticias malas, toda clase de atrocidades. Pero ¿sabe qué? Tenemos este evangelio que Pablo, cuando tenía un evangelio torcido, y el evangelio de él
era perseguir a los cristianos. El evangelio de él era una religiosidad. El evangelio de él era solamente hacer maldad. El evangelio de él solamente era odio. Pero cuando se encontró de camino hacia Damasco, en Hechos, cuando se encontró con aquel que es bueno, Jesús, su vida cambió, su vida fue transformada completamente y se convirtió en uno de los escritores más excelentes del primer siglo, escribiendo 13 cartas apostólicas de la Biblia, cuando se encontró con Jesús. Y cuando yo digo que es una idea de Dios, cuando yo leo en Isaías 55 versículo 8, Isaías 55 versículo 8 dice esto: porque cuando el hombre no está pensando en este mensaje, cuando el hombre solamente deseaba hacer lo malo, Dios dice esas palabras a través del profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 53 dice: ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ellas, acciones de gracia y voz de alabanza. El profeta está ya está viendo en un futuro lo que va a suceder. Lo que Dios está teniendo en mente de traer la salvación hacia un mundo que aún todavía dice no a Jesús. Pero ¿saben qué? Tú y yo no podemos cambiar a nadie, ¿cierto? Amén. Pero tú y yo sí podemos hablarle de Él. Amén. Porque nuestro trabajo no es de cambiar a las personas, es de testificarles de quién es Él. Y te voy a dar unas razones por qué Jesús murió allí. ¿Quieres saber? Tengo como casi 50 razones. Yo te voy a dar como algunas. ¿Por qué? Número 1, para absorber la ira de Dios. Esa ira la merecíamos nosotros, ¿cierto o no es cierto? Era para nosotros, para absorber la ira de Dios. Número 2, para agradar a su Padre Celestial. Él vino a hacer la voluntad del Padre, para agradar a su Padre Celestial. Número 3, para aprender obediencia, y esa misma obediencia ser perfeccionada. ¿Qué? Para aprender obediencia y ser perfeccionada. Número 4, lograr su propia resurrección de entre los muertos. Porque si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Lograr su propia resurrección entre los muertos. Número 5, y si tú quieres esta lista yo te la puedo dar después. Mostrar la riqueza, digo conmigo, riquezas. Mostrar la riqueza del amor de Dios y gracia por los pecadores. Número 6, mostrar su propio amor por nosotros. Número 7, cancelar las demandas legales de la ley en contra de nosotros. Siguiente, para convertirse en un rescate por muchos. Próxima, y te la puedo dar después, no te preocupes en copiarlas todas. Para el perdón de nuestros pecados, para proveer la base para justificación, para completar la obediencia que se convierte en
en nuestra justicia, para quitar nuestra condenación, para destruir la circuncisión y todos los rituales como la base de salvación, para traernos a la fe y mantenernos fieles, hacernos santos sin mancha y perfectos, darnos una limpia conciencia. Próxima, obtener para nosotros todas las cosas que son buenas, para sanarnos de enfermedad moral y física, para darnos vida eterna a todos los que creen, para libertarnos de este presente siglo, para reconciliarnos con Dios, para acercarnos a Dios, para que le pertenezcamos a Él, para darnos acceso al lugar santísimo. ¿Cómo pueden adorar al Rey? Ya, ¿qué número vamos? 25. Para llegar a ser por nosotros el lugar donde nos encontramos con Dios, para reunir todas sus ovejas a todo alrededor del mundo, para rescatarnos del juicio final, para ser coronados en gloria y honor, para asegurar nuestra resurrección de entre los muertos, para desarmar a los gobernantes y autoridades, para que muramos al pecado y para que vivamos en él en justicia, para que vivamos en pureza, para que le agrademos a él, para que le adoremos a él, para que le sirvamos. Y eso solamente son 25 razones por las cuales Jesús murió por nosotros. Buena nueva de salvación. ¿Quién dice que no a esta buena nueva? Levante su mano si tú quieres decir, no, yo no quiero nada de eso. No. Déjame vivir con mi propia vida. No quiero nada de eso. I don't want it. I want it. Would you say no a ese gran amor de Dios? ¿Continuaría viviendo así de la misma manera, haciendo lo mismo y negar ese gran amor de Dios? Would you continue and say, no, God, no, I don't want it? Y Dios todavía dice, yo te lo quiero dar. Como el pastor dice, es un amor sangriento. Y es un amor también que es necio. Stubborn love. Que aun cuando yo no quiero ir a la oración, aún esa voz me dice, waiting for you. Estoy esperando por ti. I'm waiting for you, man. I'm waiting for you. Estoy esperando por ti. I'm waiting for you. And he insists.